Muy buenas noches, amigos del Búho y de la Red de Medios Digitales del Perú. Estamos en esta oportunidad con dos participantes del Hey Festival que se desarrolla en Arequipa desde el día de hoy, dos intelectuales en realidad de nuestro Perú. Está Francisco Sagasti, expresidente de la República, Max Hernández, un psicoanalista muy reconocido. Ellos inauguran este festival con una conversación que trata de los dos últimos libros que han escrito cada uno. Francisco Sagasti, Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad, y Max Hernández, Memoria del bien perdido. En realidad son temas muy amplios, vamos a tratar de resumirlos de alguna manera en esta conversación. Vamos a comenzar con Francisco Sagasti. Si pudiéramos sintetizar brevemente, ¿cómo sería ese Perú mejor en su experiencia, en su larga experiencia de haber tratado de hacer una agenda para el Perú y la última, bueno, de haber visto la parte más cruda, me imagino, del Perú? ¿Cómo sería ese Perú mejor? Eso tendría que ser un Perú mucho más amable, Mabel. En primer lugar, muchísimo gusto de estar con usted después de algunos años de no vernos y de seguir fielmente el Búho a la distancia, ¿no? Pero empecemos por decir que sería un Perú más amable, un Perú en el cual el desprecio, el resentimiento queden de lado, que dejemos esas cosas que Max describe con una claridad meridiana en su libro, y hemos tratado en algunos trabajos conjuntos de resumir. Y eso es posible. Yo creo que con un poquito de buena voluntad y de apertura es posible crear espacios en el cual empecemos a reconocer en otros algunas de las cosas que nosotros mismos quisiéramos ser y reconocer en otros algunas de las cosas que nosotros mismos tenemos. Y a partir de ese reconocimiento, por decirlo así, tratar de buscar una manera de crear futuros distintos, más amables, con mejor calidad de vida. Y eso es importantísimo en un momento en el cual el mundo está en una situación muy complicada. El Perú tiene problemas, pero si los ponemos contra el telón de fondo de los cambios tremendos que tenemos en el mundo ahora, la catástrofe acelerada que fue la pandemia del COVID-19, la catástrofe en cámara ya no tan lenta del cambio climático, lo que vemos es que en los próximos 20 o 30 años el mundo va a ser muy diferente al actual y que va a requerir un esfuerzo de reinventarnos de manera colaborativa, y la única manera de hacer eso sería con respeto mutuo, trabajando en conjunto, trabajando en equipo y buscando cómo consensuar algunas de las ideas sobre qué es lo que queremos ser como país. Doctor Hernández, aprovechando la misma pregunta, el doctor Sagasti dice que seamos una sociedad amable. A lo largo de nuestra historia hemos sido una sociedad amable. Es posible en estos días, como lo dice el señor Sagasti, que el mundo realmente está polarizado, está molesto. ¿Puede una sociedad estar molesta como una persona ante tantas frustraciones? Bueno, estamos irritados, estamos molestos, estamos deprimidos, estamos angustiados y muchas otras cosas que las menciono sin ninguna referencia al hecho clínico. Las uso como metáforas de algo. Francisco ha mencionado dos cosas: la pandemia y la enorme crisis que podríamos llamar el desastre ecológico que estamos viviendo y avisorando. Pero la pandemia ha creado algo muy especial. Durante la pandemia todos éramos enemigos de todos. ¿Qué quiero decir con eso? Yo podía contagiarla, o usted podía contagiarla, o yo a Francisco, o Francisco a mí. Y entonces manteníamos esto que curiosamente tiene un nombre preciso en su equivocación: distancia social. Acá hay una distancia física, no hay una distancia social. Pero la pandemia creó una distancia social de suspicacia, de desconcierto,
de angustia y sobre todo de perplejidad. Entonces, sí creo que esto ha acelerado algunos sentimientos y ha retardado algunas capacidades de ajuste cognitivo. Ha acelerado sentimientos estos y ha impedido que nos ajustemos a esos cambios que está señalando Francisco. Sí, la globalización, donde por primera vez probablemente la humanidad es una, donde por primera vez el mundo es realmente redondo y al mismo tiempo donde la valoración del individuo y lo individual adquiere una vigencia importantísima. Claro que esto puede derivar en un individualismo cicatero, abusivo, vanidoso, narcisista, me faltan adjetivos, pero eso no implica que no sea un logro importante que cada uno de nosotros empieza a respetarse como individuo. Pero, perdón, a ver si puedo intervenir en eso. Has enfatizado más las partes un poco menos favorables, por no decir negativas, de lo que ha hecho la pandemia y el cambio climático. Pero todos hemos visto al mismo tiempo el enorme sacrificio de las personas que estaban en primera línea, lo que trabajaban las enfermeras, los médicos, horas de horas atendiendo a enfermos, las personas que se van a vacunar literalmente a la punta del cerro, el desapego, la generosidad de muchísimas personas. Por supuesto que hemos visto al mismo tiempo lo que has mencionado, el egoísmo, hemos visto el deseo de aprovecharse, pero no olvidemos el otro lado. Mabel, lo que me hace a mí tener un poco, no solo un poco, sino mucha esperanza en esa posibilidad, no solo de reconciliación, sino de trabajar en conjunto, son esos innumerables ejemplos de entrega, de generosidad, que en medio de esta crisis estamos viendo, no solo en nuestra sociedad, sino en el resto del mundo. Entonces yo creo que ahí hay que crear las condiciones para que estas respuestas de carácter más positivo, que reafirman nuestra humanidad, sean las que prevalezcan. Justamente coincide el bicentenario del Perú como república con una etapa que todos coinciden que realmente es quizá la peor o una de las peores, sobre todo a ese nivel de la división social, de la polarización, de estas manifestaciones, discursos de odio que nos están carcomiendo como sociedad. Entonces, es como si tal vez hemos llegado al fondo y entonces para retomar, volver a ser ese deseo de ser una nación, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde tiene que comenzar? La clase política parece estar lo más lejos de lo ideal, ¿no? Sí, no, pero yo creo que acá hay dos respuestas y creo que Max tiene una parte y yo espero que tengo la otra. En primer lugar, hay un trabajo individual. Hay un trabajo, y ahí no quiero entrar, Max, ese es tu territorio, cómo podemos nosotros desde adentro crear los espacios para hacer esto. Pero a nivel colectivo yo creo que seamos un poco más circunspectos a la hora de decir de que todo está polarizado. Aquí tenemos una polarización, por decirlo así, desde el punto de vista político, Mabel, artificial. Tenemos un 5% durísimo en un extremo, ¿no? Otro 5% en el otro extremo, cada uno convoca a otro 10% más o menos convencido, pero en total son el 30% del país, 15 en un lado y 15 en otro. Hay un 70% que no piensa así. Mire, en cada lugar que he ido, el privilegio que he tenido durante los meses que he estado en el gobierno, de visitar todas las regiones del país, todas, de conversar con gente en todos los niveles, autoridades, dirigentes comunales, empresarios, regidores y todo, y lo que veo ahí es realmente posibilidades y ganas, aspiraciones de algo diferente, algo distinto, que no representa esta polarización extrema, que tienen el megáfono de las redes sociales, y las redes sociales a una vocecita así de 3 o 4 personas se le convierte en algo muy grande, o un megáfono con 3 o 4 parlantes y un micrófono detrás. Vemos en una pick-up
vemos a un pequeño grupito de personas acallando la presentación de un libro por hacer bulla y todo, pero eso es una pequeña parte. Lo que yo creo y lo que yo pongo mi esperanza en el país es que ese 70% de peruanos, esa capacidad de respuesta que tenemos, poco a poco va a ir saliendo, sobre todo con la juventud. Hay optimismo. Usted también considera eso, y le quiero preguntar algo. El Acuerdo Nacional, que es un foro para precisamente lograr algunos consensos, vigilar porque la democracia se mantenga en el país en un cierto carril, que no se desvíe, en fin. ¿Sigue siendo una quimera o usted también tiene optimismo? No, la quimera no, es un concepto que va a tomar tiempo en que realmente se enraice. Mire, a Gordon Brown, un ilustre político británico, le preguntaron hace 5 años que qué pensaba del Estado de Derecho en Inglaterra. Y dijo, en estos 300 años estamos avanzando un poco. Si el Estado de Derecho es todavía un proyecto, imagínense la posibilidad de lograr consensos en una institución que además es una institución de instituciones. Y como vemos, muchas de nuestras instituciones están en una situación de fragilidad muy grande. Pero sin embargo, esto tiene una suerte de fuerza, una suerte de pasión, pero una pasión tranquila, una pasión lúcida detrás de ello. Y estamos trabajando mucho en esto. Pero quisiera decir algo que creo que es muy importante. El ruido, que lo ha descrito también Francisco, de esta polarización, oculta una realidad que estas elecciones han mostrado y sobre la cual se habla muy poco. Si uno compara las cifras de la población originaria, quechua hablante, aymara hablante, bilingüe, pero con predominio de estas lenguas, y mira las cifras, son prácticamente exactas a las cifras del resultado electoral en esas regiones. Entonces lo que tenemos acá es algo distinto de una polarización. La cacofonía de la polarización, la posibilidad de agarrar un micrófono y sentirse macro, si me permite el juego de palabras, crea un ruido que no nos deja tomar en cuenta algo que pone de nuevo de manifiesto lo que dijo alguna vez Jorge Basadre y que sigue siendo cierto. Todavía somos un estado empírico que se balancea sobre un abismo social, que hay islas de modernización, muchísimas, que hay el compromiso de sectores y sectores y sectores, totalmente de acuerdo, pero todavía hay un abismo social y esto es lo que debiera llamarnos a decir, dejémonos de estas tonterías polarizantes que lo único que van a crear es una absoluta parálisis y pensemos cómo podemos hacer ahora que esto se ha puesto tan en evidencia que ya no es posible negar. Precisamente a eso iba mi siguiente pregunta. Este Perú mejor, nuevo, que deberíamos refundar simbólicamente, ¿no? A partir de estos 200 años, tendría que promover un diálogo efectivamente entre Lima y las regiones. Desde las regiones nosotros nos quejamos mucho de esa desconsideración, ¿no? Desde que uno pide un crédito al banco y tiene que ir a Lima, la gerencia legal de Lima, a ser aprobado, ¿no? Hablando de una ciudad como Arequipa, que será en sectores más alejados, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos comenzar a hacer eso? Bien lo ha dicho el doctor Hernández, el resultado electoral lo refleja pues clarísimamente, esa división que hay, o ese reclamo, ese descontento que se siente desde el resto del Perú. ¿Dónde están las mayores riquezas del Perú? Para ser honestos, ¿no? ¿Dónde están las riquezas del Perú si no es en su diversidad? Totalmente de acuerdo. El Perú es un país mega biodiverso, tenemos una enorme diversidad de recursos de todo tipo y están en todo el país. Tenemos diversidad de talento también que están en todo el país, en las regiones, en Lima, en diferentes lugares. Eso no queda la menor duda. Yo creo que ya lo que, simbólicamente hablando, como decía usted, Mabel, el bicentenario y la elección reciente lo que hace es volcar la mirada del país hacia todas las regiones. Nosotros en el trabajo que hicimos hace muchos años conjuntamente con Max Hernández, visitamos prácticamente todo el país para escuchar en su propio lugar los reclamos, planteamientos, ideas y todo. Y lo que hemos visto es que en algunos casos han sido recogidos y en otros no. Pero acá también permítame ser un poco crítico, si quiere, del aspecto. Una cosa es abrir el espacio para que las regiones realmente puedan desarrollar su potencial y otra es que lo aprovechen o no. En este momento tenemos a 18 de los gobernadores regionales con acusaciones en la Fiscalía. O presos. Entonces, claro, se trata de abrir los espacios, pero de una manera u otra, y disculpen que sea un poco tan claro, porque realmente una de las cosas que a mí me gusta es decir las cosas como son. Las élites regionales tienen que asumir su responsabilidad. Yo he visto en todas las regiones élites empresariales, élites sociales, grupos de intelectuales, grupos de trabajadores, que al final un poco se quedan, como decía Max hace un rato, en ese grupo del 70% que no se involucran en una cosa y en otra. La política es muy fea, la política es muy sucia, yo me voy a mantener al margen porque mis principios me impiden mancharme con todos estos. ¿Cuál es el resultado? Dejar el espacio. Y este es un proceso de aprendizaje, nos ha pasado en Lima y nos sigue pasando también todo este tema de corrupción. Pero yo creo que las élites regionales tienen que asumir su responsabilidad, y no solo las élites intelectuales y las élites empresariales, las élites en los medios, las élites en las bases, las élites comunitarias, para decirlo de manera, los dirigentes de todas maneras tienen que asumir la responsabilidad, porque no es una cosa solamente de reclamar de las regiones contra Lima, es una cosa que desde las regiones, una de las cosas que dijimos hace muchos años en Agenda Perú con Max Hernández, cuando escuchábamos a las regiones, no, es que el Lima tiene que pensar en las regiones. La respuesta era, no solo eso, cada región tiene que pensar todo el Perú desde su región, no solamente pensar qué hago con Arequipa, qué hago con Cusco, qué hago con San Martín, qué hago con el Perú desde Arequipa, qué hago con el Perú desde Cusco, qué hago con el Perú desde San Martín. Ofrezcan desde las regiones una visión integrada del país. Si no logramos hacer eso, siempre se va a mantener este desequilibrio que todos estamos de acuerdo tiene que ser superado. Doctor Hernández, ¿y hay otros problemas, además del centralismo o esto que menciona el señor Sagasti, que como sociedad también nos siempre están jalando hacia atrás, como el machismo, el racismo, ¿no? Y eso creo que son rémoras que no permiten avanzar al país. Ahora que habla de regiones, dentro de las regiones hay también racismo, ¿no? Así que no es solamente una cosa de Lima hacia la serranía, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comenzar a superar esto, que es lo que nos tiene en el siglo XIX, ¿no? Porque si no, ya estaríamos probablemente efectivamente en el siglo XXI. Mire, usted señala algo que es absolutamente esencial poderlo enfrentar y poderlo transformar. Fíjese, le voy a contar una anécdota interesante de una reunión de Agenda Perú. No voy a mencionar la región
en la que lo hicimos. Habíamos más o menos en ese taller de reflexión y diseño unas 90 o 100 personas. Pasamos una encuesta. ¿Usted cree que el Perú es racista? El 100% dijo, sí, es un país racista. ¿Usted se considera racista? Nadie. Entonces, el 100% de la muestra decía, somos racistas, pero ninguno reconocía su racismo. Entonces, uno de los temas fundamentales es liberarnos de esa, no voy a decir paradoja, porque con Francisco valorizamos muchísimo la paradoja como modo de aproximación a las realidades complejas. Esa contradicción feroz. Nos decimos, somos un país mestizo, pero al mismo tiempo somos racistas. Entonces, ¿cómo puede haber racismo y aceptación del mestizaje? O sea, hemos creado, ¿qué? Una pigmentocracia. O sea, en lugar de pensar en un continuum de colores que se difracta pues a través del prisma en un espectro como el espectro solar, hemos creado compartimentos estancos. Pero hay otra cosa, el machismo. El machismo es verdaderamente preocupante y verdaderamente aterrador. Es aterrador para el 50% de la población, que es la población femenina. Entonces, ¿cómo hacer para poder comenzar a tomar conciencia profunda del daño que esto nos hace? Del daño que nos hace al crear estas instancias absolutamente, además, interiorizadas y tan profundamente interiorizadas que no nos damos cuenta de que estamos actuando de una manera que distancia al otro. Es decir, el tuteo, pero que exige no una reciprocidad, sino que al que dice, oye tú, espera que le digan, oye usted. Entonces estamos creando ahí una distancia y esto es absolutamente permanente y ocurre en todas partes. Entonces, ¿qué podemos hacer para una transformación profunda? No lo sé. Cuando estamos hablando del Inca Garcilaso, por ejemplo, a él le costó, no digo media vida, la vida entera, reconocerse como mestizo. Él logró una integración personal, pero la logró ahí en España. Yo no sé si acá él hubiera podido lograr lo mismo. De repente no. De repente su texto hubiera sido más cercano al de Guamán Poma que el texto que él nos ha dado. Entonces, ¿de qué manera podemos como país transformar eso? Guillermo Nugent, Willy Nugent, un psicoanalista y sociólogo, ha planteado algo, creo que lo he escrito hace un par de días, muy importante, en esta descalificación del señor Castillo por su ignorancia, hay un subtexto que va avanzando muy cerca de la superficie del racismo. No es solamente que es un señor poco preparado, pero además hay algo más serio, el desdén con que se dice un profesor de primaria. ¿Profesor de primaria? O sea que el profesor de primaria que tiene a su cargo lo más importante del fundamento educacional de nuestro país es mirado con desprecio. Entonces es verdaderamente, mire, yo en ese momento hasta pierdo la capacidad de razonar y simplemente... Cuando dicen un impresentable, ¿no? O sea, sí. No necesariamente es... Pero mira, yo quisiera decir, ahí donde nos complementamos con Marc, porque como ingeniero a mí me interesan también un poco las cosas prácticas. Se hacía la pregunta, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Y hay dos cosas muy puntuales que parecerán una pequeña tontería, te digo, Mabel,
te digo, mi querido Max, pero que son importantes. Primera cosa, nunca tutee a quien no lo puede tutear de vuelta. Nunca haga eso. Cualquier ejercicio que haga usted, trate de usted a todos, y solo cuando tiene la confianza, pase al tú. Usted al lustrabotas, usted al portero. Ese pequeño cambio implica detrás en nuestra manera de hablar y de pensar un grado de respeto que iguala y empieza, por lo menos en una cosa infinitesimal, a superar eso. Segundo, siempre demos las gracias. Uno nunca se siente así como merecedor de todo lo que hace el resto por la gente, por uno. Pero caramba, quien le abre la puerta, quien le sirve a uno, quien lo ayuda. Es decir, el decir gracias es una expresión de reconocimiento a la otra persona. Esas dos palabritas, esos dos ejercicios como primera etapa en este proceso que Max ha planteado con toda claridad de reconocimiento mutuo. No tuteemos como manera de despreciar al que está abajo. Oye tú, y esperar que luego nos digan, oiga usted. Digamos gracias a la persona que nos hace desde el Señor que está arriba hasta que nos ayuda abriendo la puerta. Esas dos cositas empiezan a cambiar poco a poco nuestra manera de pensar, Mabel. O al expresidente de la República. O al expresidente, por supuesto. ¿Usted siente ingratitud de parte de la gente? No siento ningún tipo de ingratitud, al contrario, yo siento, mire, aquí... Bueno, lo digo por las manifestaciones. No, mire, uno tiene que hacer lo que le toca que hacer. Sí, ser presidente es una chamba, ¿sí? Y una chamba tiene una serie de así como términos de referencia. Te toca hacer esto, tiene usted jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y cada uno tiene una serie de cosas que hacer y uno lo hace lo mejor que puede. Si lo hace bien, uno espera por lo menos que la gente lo reconozca. Si no lo hace bien, uno espera recibir críticas que sean constructivas y que permitan mejorar la forma en que uno opera, nada más. Si me permite una cosa, Mabel, voy a hacerle una pequeña corrección. Mire, yo soy un hombre viejo, ¿no? Pero cuando era estudiante yo fui presidente de la Federación Universitaria. Y la palabra manifestación tenía un nivel altísimo. Teníamos que hacer no sé cuántos mítines relámpagos, volantear no sé cuántas... Para que le llamen manifestación. Para poder llamar a una manifestación que mereciera el nombre de manifestación. Pero 4 gatos gritando no son pues una manifestación, ¿no? Un poquito más de respeto, digamos, a la realidad de la protesta social, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora, digamos, ya casi no hay protesta social y la que hay es criminalizada. Quería preguntarle sobre eso en la línea de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Estos conflictos sociales también que se presentan ahora mismo es un problema para el gobierno. Se originan también por este desconocimiento que hay, digamos, desde Lima, o es digamos, injerencias políticas de personas que van, agitadores, profesionales. ¿Cómo ve usted el panorama de la conflictividad social? Hablar, digamos, y es parte en el Acuerdo Nacional, algo debería hablarse sobre eso. Mire, todo conflicto tiene una dualidad, pero no toda dualidad genera conflicto. Para que haya conflicto, esta dualidad tiene que tener características muy claras de oposición. Pero también no toda oposición es, y Francisco me va a decir, siempre hablas en difícil, le voy a decir, lo lamento, no toda situación de conflicto es dicotómica. Dicotómica implica que el conflicto divide. Encima de lo que ha dicho Madis, que ha descrito con toda claridad esos conflictos, recordemos también que tenemos una capa superficial pero muy fuerte de intereses mezquinos que asusan los conflictos.
Muy bien, algo para terminar, doctor Hernández. No, creo que nos ha hecho usted preguntas que yo personalmente he intentado responder sabiendo que no podría hacerlo. He planteado algunas cosas a muy grandes trazos, pero claro, resulta que Francisco no solo es ingeniero, sino que ha sido presidente de la República y entonces sabe estas cosas mucho más en profundidad que este psicoanalista que a veces anda perdido en el inconsciente. Bueno, muchísimas gracias. Nos No, quedaríamos... yo creo que no anda perdido en el inconsciente. Lo que Max es bucea en nuestra interioridad y la saca y nos la muestra adelante, y a veces mucha gente no quiere reconocerse en esa interioridad que sale a la superficie gracias a la labor de psicoanalistas y amigos como Max. Muchísimas gracias a muchísimas ambos gracias a usted por estar en el con usted. búho, un diálogo muy riquísimo que seguramente tendremos oportunidad de continuar más adelante. Muchas gracias, amigos. Gracias.